Gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias, Señor. Aleluya. Puede tomarse asiento, mi amado hermano. El Señor se mueve como Él quiere. ¿Cuántos dicen amén? Desde las 2 semanas anteriores hemos estado hablando de un tema que es importante y trascendental para cada uno de nosotros. Y hemos estado hablando del dar, de la economía de la gracia. Y hemos estado hablando de ofrendas, de primicias, de diezmos al Señor. Y una de las cosas que me preguntaba en estas semanas es, Señor, el por qué necesitamos hablar de manera tan específica en relación a esto. Y en esta mañana voy a compartir lo que el Señor me habló para que como iglesia entendamos el tiempo al que nos estamos moviendo. Pero antes de hacerlo, vamos a tratar lo que sería la conclusión, si es que se podría decir así, de lo que hemos estado trabajando estas semanas. El tema de hoy se llama Jesús es la primicia. Jesús es la primicia. Vamos a entender a la luz de las Escrituras cuál es el papel que nos toca a nosotros cuando entendemos que Jesús fue la primicia en nuestras vidas. Así que vamos a comenzar con Romanos capítulo 11, versículo 16. Y vamos a ir con la ayuda del Señor entendiendo lo que Dios tiene para nosotros en esta mañana. Romanos 11, capítulo 16 dice lo siguiente: pues si el primer pan que se hace de la masa está consagrado a Dios, también lo está la masa entera. Y si la raíz de un árbol está consagrada a Dios, también lo están las ramas. Pablo habla a los romanos esta ilustración y esta verdad y este concepto que más que un concepto es un poder espiritual. Aquí nos está hablando del poder de las primicias. Y dice que si el primer pan, hablando de una masa, lo primero, lo más importante, lo mejor, se decide consagrar a Dios, dice que también estará la masa entera. Si el inicio está consagrado a Dios, todo el resto lo estará. Pero aquí está hablando de manera específica del amor que Dios mostró a la humanidad. Y usted me dirá, ¿cómo es eso? Aquí vemos contemplado como una profecía dada en el Antiguo Testamento tuvo su culminación en la obra redentora de Cristo Jesús. El pueblo de Israel fue escogido por Dios como lo primero, como la nación bendecida, santificada para gloria del Señor. Pero algo que nosotros vemos aquí es que así como Dios inició con un pueblo, se extendió su gracia, su favor y su misericordia también a los gentiles. Y eso somos usted y yo en el día de hoy. Y lo que Pablo está recordándole cuando él escribe la carta a los romanos es justamente esta parte. Que el Señor, con amor eterno, Él dio su amor por la humanidad. Y que en todo, de entre los pueblos de la tierra, Israel fue escogido. De tal manera que Israel viene a ser la raíz y la primicia consagrada de Dios. Y que a partir de esa raíz consagrada, todos aquellos que venimos después, somos parte de esa masa. Por tanto, si Israel en el inicio fue un pueblo y una nación santa, todos aquellos que venimos después, hoy somos nación santa consagrada al Señor. Primicias de sus primicias. ¿Cuántos dicen amén?
Y entendiendo esto, es que la raíz que viene a ser Cristo, por medio de Él, nosotros, sus ramas y sus extensiones, pasamos a ser consagrados. Aquí entre líneas hay una palabra implícita que nosotros necesitamos entender y es el amor de Dios. Dios a través de su Hijo, Él nos dio lo mejor. Nos dio lo mejor porque de esa manera Él nos mostró cuánto nos amaba, que entregó a su mismo Hijo como sacrificio, como ofrenda viva, por amor a usted y por amor a mí. Si Dios entregó lo mejor, si Dios entregó su primer amor, ¿acaso nosotros no deberíamos de entregarle lo mejor a Él? Cuando usted y yo entregamos nuestro primer amor al Señor, déjeme decirle que el resto, a partir de allí, será bendecido. Cuando nosotros le entregamos nuestro primer amor al Señor, allí nosotros aprendemos a amar al prójimo. Allí a nosotros nos será más sencillo amarlo. Cuando le entregamos a Dios nuestro primer amor, allí le va a ser fácil amar a su esposa. Será fácil amar a sus hijos. Será fácil amar incluso a sus enemigos. Cuando Dios es nuestro primer amor. Si el primer amor lo tiene Dios, el resto será bendecido. La primera pregunta en esta mañana entonces para cada uno de nosotros es, ¿quién tiene nuestro primer amor? ¿Quién tiene nuestro primer amor? El primer amor en las manos del Señor va a traer como consecuencia que el resto quede bendecido. El principio de las primeras cosas en Dios es que lo primero es santificado y el resto también lo será. Poniendo como base que Dios entregó lo mejor de Él para cada uno de nosotros. Y que nosotros debemos de poner el primer amor al Señor. Entonces, ¿por qué nosotros, con todo lo que ya hemos venido trabajando y estudiando, por qué nosotros entonces traemos nuestras ofrendas y nuestros diezmos al Señor? Y ahora ya sí le puedo hablar de manera específica con el entendimiento que ahora usted tiene. El número uno, porque Dios estableció justamente las ofrendas y los diezmos como parte de la manutención de la casa del Señor. Y eso es algo que ya lo hemos entendido y lo sabemos. Y esto es una respuesta lógica, humana y visible en nuestro tiempo. Pero el principio, mis hermanos, de traer ofrendas al Señor es un principio espiritual. Es el cielo estableciéndose en la tierra. Dios diseñó un diseño en el reino de los cielos que Jesús vino a implantar en la tierra. Y Él dijo, como se hace en el cielo, hágase en la tierra. Esto tiene que ver con un principio de honrar a Dios. Y esto nos lleva a meditar en la respuesta del por qué le ofrendamos a Él. Pero permítame decirle qué significa la palabra honra. Dice que significa considerar algo precioso, valioso, reverenciar, valorar con la más alta dignidad. Eso significa honrar, considerar algo precioso, valioso, reverenciar, valorar con la más alta dignidad. Quiere decir que lo que usted más valora en su vida, eso es lo que usted honra. Le repito de nuevo, lo que usted más valora en su vida, eso es lo que usted honra. Si usted valora a Dios como primer lugar en su vida, usted lo honrará.
Pero si hay otra cosa, persona o situación que ocupa el primer lugar en su vida, a eso usted está honrando. Cuando hablamos de honrar a Dios, entonces entendemos que es reverenciarlo, considerarlo de alta dignidad. Dijimos que las primicias como tal fueron establecidas por Dios al pueblo de Israel. Y eso estuvimos viendo las semanas anteriores. Dijimos también que cuando Dios sacó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, camino a la tierra primitiva, Dios instauró las fiestas y una de ellas fue la fiesta de las primicias. Y esa fiesta era el momento en que Israel se reunía para agradecer a Dios y celebrar, ¿qué cosa? La bendición de Dios, la protección y la provisión. Le repito de nuevo. Israel estaba de fiesta porque celebraba y conmemoraba la bendición de Dios, la protección y la provisión de Dios. Un tiempo donde las tribus se juntaban, una de las más importantes, era un tiempo de celebración. Y ciertamente, aunque nosotros no sacrificamos ya primogénitos, no sacrificamos ovejas, no sacrificamos ganados en un templo, tampoco se hace redimir a los primogénitos, a los hijos con oro. Jesús pagó por toda redención a través de su muerte, a través de su sepultura y a través de su resurrección. Jesús viene a ser el cumplimiento de la práctica del Antiguo Testamento. Y a través de Él nos dio un nuevo pacto, fundado sobre mejores promesas. Sin embargo, el principio espiritual de las primeras cosas, hablando de las primicias, todavía permanece. ¿Sabe por qué? Porque Dios no cambia en su carácter. Los principios y modelos establecidos en las Escrituras no cambian. Pueden cambiar las formas de cómo se hacen, pero los principios de Dios en las Escrituras permanecen hasta el día de hoy. ¿Me está entendiendo? ¿Sí? Ok. Entonces, ¿cómo eran las primicias para Dios? Mira el concepto de primicias. Primicias en el hebreo original significa una promesa por venir. Mire usted este concepto. Primicia en el hebreo original significa una promesa por venir. En otras palabras, el pueblo de Israel entendía que debía tener un acto de gratitud por lo pasado, por cuanto Dios les había bendecido ya, y por las bendiciones que estarían por venir. Esas son las primicias. Celebro que Dios fue bueno, que Dios proveyó, que Dios fue fiel, pero estoy seguro que las bendiciones por venir de Dios se siguen haciendo reales en mi vida en el día de hoy. Amén. Entonces, en los tiempos antiguos, hablando de las primicias, el proceso de juntarlas, hablando de los granos, involucraba un esmerado preparativo que incluso eran meses, mis hermanos. Cada familia entre los israelitas tenía que estar atenta a los primeros brotes o los primeros granos, a las primeras cosechas. Y una vez los encontraban, los designaban como primeros, atándoles un pedazo de hilo rojo alrededor de la rama o de la vid. En el modelo de Dios, cualquier cosa que es primero establece el resto. Lo primero es la raíz,
desde la cual el resto es determinado. Al ofrendar a Dios la primicia y lo mejor de sus frutos, ¿qué se le reconocía? Primero se le reconocía como el Señor, dueño y dador de los frutos y animales del campo. Habiendo consagrado las primicias a Dios, el hombre podía disfrutar con limpia conciencia del resto de los bienes. Y el ofrecimiento voluntario de las primicias, como vimos semanas anteriores, luego va a ser regulado por la ley mosaica. Esto hizo que la ofrenda espontánea en los inicios de las Escrituras después se volviera una obligación religiosa que debía cumplirse frente al santuario y frente a los sacerdotes. Entonces, para encerrar el significado espiritual de las primicias, era un tiempo de celebración. Era un tiempo de gratitud por lo pasado y las bendiciones por venir. Una promesa por venir. En otras palabras, gracias Jesús por lo que fue hecho y tengo fe en lo que vendrá. Cuando damos nuestras primicias hablan de quién es Jesús para nosotros. Quiero que anote estos versículos bíblicos porque por el tiempo no vamos a poderlos desarrollar, pero usted puede revisarlos en casa. Ezequiel 44:30, usted va a saber allí que las primicias era un sinónimo de la bendición permanente. Ezequiel 44:30. Nehemías 13:31. Usted va a saber que cuando damos primicias en medio de la crisis, Dios estará siempre dispuesto a bendecirnos. En el caso de Nehemías, Jerusalén tenía las murallas en ruinas, pero en medio de esa crisis Nehemías motivó al pueblo a dar lo mejor a su Señor, tomando en cuenta que Dios en medio de la crisis se acordaría de ellos. Y Proverbios 3, del 9 al 10. Lo primero que damos hace que todo lo demás esté en orden. Y finalmente, Números 15:21. Números 15:21. Allí habla específicamente que cuando hablamos de dar primicias, Dios no solamente nos va a bendecir a nosotros, sino que va a bendecir a nuestras generaciones. Entonces, por última vez le repito todos los versículos. Ezequiel 44:30, Nehemías 13:31, Proverbios 3 del 9 al 10 y Números 15:21. Ahora bien, ya que hemos hablado de las primicias, porque recuerde que las semanas anteriores solamente la tratamos como una fiesta, pero hemos visto el concepto, hemos visto igual cómo el pueblo de Israel se preocupaba y se esmeraba por separar lo primero y lo mejor. Si algo que nosotros vamos a ver de manera detenida en Génesis 4, del versículo 1 al 4, es que hubo un hombre que antes que las primicias fueran una ley, él tuvo esa visión y ese sentir en su corazón para dar lo mejor a Dios. Y en ese caso nosotros sabemos de quién estamos hablando. Conoció a Adán, a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Este hombre, hablando de Abel, ofreció a Dios el resultado de su esfuerzo, el resultado no solamente de su esfuerzo, sino que él decidió en su corazón honrar a Dios, seleccionando con lo que iba a honrarlo. Él seleccionó, él apartó y vio que lo primero que recibió de su ganado, se preocupó por tomar de entre medio de ese ganado y aún así observar lo que estaba mejor,
lo que era perfecto. Por eso las Escrituras dice, tomó lo primogénito y dice, tomó lo más gordo de ellas. Abel dispuso en su corazón, en agradecimiento a Dios por lo que le iba a dar, escoger lo mejor para darlo en ofrenda al Señor. Por eso es que las Escrituras dicen que a Dios le agradó esa ofrenda. Le hago una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que usted escogió algo para alguien y cuál fue el motor que le llevó a escoger? Necesitamos meditar en esto, mis hermanos. La ofrenda fue agradable a Dios porque Abel propuso en su corazón meditar, escoger, seleccionar lo mejor que tenía de él. Si nosotros vemos la ofrenda de Abel, podríamos comparar con el sacrificio de Jesús, porque Jesús fue el Cordero perfecto. Y veamos Efesios capítulo 5, 1 al 2. Y ahora vamos a entender que cuando hablamos de dar lo mejor a Dios, lo hacemos por amor, de la misma manera que lo hizo Cristo. Sed pues, dice Efesios 5:1, imitadores de Dios como hijos amados. Y andad en amor como también Cristo nos amó. Y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Mire, como también Cristo, ¿qué dice allí? Nos amó. Nadie que no ama va a entregar algo al cambio. Él nos amó y por cuanto nos amó, dicen las Escrituras que se entregó a sí mismo. A Él no es que le pidieron, no es que le exigieron, no es que le obligaron. Cristo se dispuso delante del Padre ofrecerse en sacrificio y ofrenda viva por usted y por mí. Y las Escrituras dicen que fue en olor fragante. De la misma manera que lo hizo Abel. Porque cuando entregamos primicias a Dios, antes de dar las primicias, lo que Dios primeramente ve es nuestro corazón. Eso es lo primero que mira Dios. Por eso Abel produjo un olor fragante. Y en el caso de Jesús, Jesús fue la ofrenda perfecta. ¿Sabe por qué? Porque Él es el primogénito. Él fue la primicia que fue entregada, produjo un olor agradable al Padre. Por eso es que entendemos que por cuanto Él nos amó, estuvo dispuesto a entregarse. De allí entendemos, tomando igual estos versículos y esta enseñanza, que nosotros entregamos a Dios nuestras ofrendas por amor. No lo damos por obligación. Es verdad, ya no lo damos por una ley. Si hoy damos algo a Dios, lo damos por amor, porque estamos agradecidos a Jesús, porque por quien es Él es que nosotros estamos aquí. Y es allí cuando nuestro corazón quiere corresponderle a Él y le entregamos nuestra honra, nuestra ofrenda, pero lo hacemos por la vía del amor. Iglesia, el que ama, entrega. Entonces, dar primicias es una señal. Y eso le voy a decir al final, porque tiene que ver con lo que Dios me habló para este tiempo a la iglesia. Damos primicias como señal de que entramos a la tierra de la bendición. Damos primicias porque hemos tomado posesión de nuestra herencia. Damos primicias porque entendemos que estamos disfrutando de lo nuestro, de lo que Dios nos ha bendecido. Y damos primicias porque reconocemos el señorío de Dios sobre todas las cosas, incluyendo sobre nosotros.
Leíamos en Efesios que dice, andad en amor como Cristo se entregó. Y quiero que leamos del versículo 25 al 27 para entender esta ilustración que hace el apóstol Pablo en cuanto a él y la iglesia que somos nosotros, que es una ilustración y se hace igual una comparación con el matrimonio. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres. A ver, ¿cuántos están aquí casados? A ver, los esposos, levánteme su mano. Ya, estamos en buen terreno entonces. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. De la misma forma que Cristo amó a la iglesia, es que Dios da el mandamiento a los maridos que deben amar a vuestras mujeres, dice. Ahora, ¿cómo Cristo amó a la iglesia? Dice que Cristo se entregó a sí mismo por ella. Siguiente versículo. ¿Para qué cosa? ¿Para qué Jesús decidió entregarse a una ofrenda en sacrificio vivo? Para santificarla, una iglesia separada, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de que Cristo se ofrece como una ofrenda voluntaria delante del Padre, porque Él quiere una iglesia. Esa iglesia es comprada a precio de sangre, santificada, sin mancha, sin arruga, para presentársela a sí mismo como ¿qué? Como una iglesia que dice allí, gloriosa, que no tiene mancha, que no tiene arruga ni cosa semejante, sino que es santa y sin. Por eso Jesús se entregó por amor. Para que nosotros fuéramos santos, separados, santificados para Él. Una iglesia gloriosa, ¿cuántos dicen amén? Una iglesia sin mancha, sin arruga, santa, apartada. Por eso Jesús se entregó por amor a su iglesia. Permítanme hacer aquí un paréntesis. Por eso les hablaba de cuántos esposos hay aquí en esta mañana. Y las hermanas ya se pusieron, ¿qué va a decir la pastora? No puedo dejar pasar por alto esto. Pero de la misma manera que Cristo se entregó por amor a su iglesia, déjeme decirle que una mujer radiante o una esposa radiante, mis amados hermanos, usted que se encuentra aquí en esta mañana y amadas hermanas, una mujer radiante no tiene que ver con dinero. Ah, los varones dijeron, bien, pastora, no tiene que ver con dinero. Espérese un momento. Una mujer radiante tiene que ver con la entrega de un hombre que la ame de día y de noche. Ah, no. Que esté velando por ella. No los escucho. Que la esté guardando a ella. Que la esté levantando el ánimo a ella. ¿Se da cuenta? Entonces, si usted tiene a su esposa a su lado, y si usted la ve que no está radiante, aunque tenga el mejor maquillaje y aunque tenga la mejor ropa, y se ve que está arrugada, metafóricamente hablando, pregúntese, si así como Cristo amó a su iglesia, usted realmente está amando a su esposa. ¿Por qué le hablo de esto a mis hermanos? Porque usted es la cabeza de su hogar. Y si usted entiende el principio de Dios como hombre de su casa, de cuidar a su mujer, y eso también es una primicia delante de Dios, el resto que constituye su hogar, sus hijos, la comunión, la comunicación y el respeto,
Dios se encarga de santificarlo. Denle un aplauso al Señor. Entonces, ya entendimos que nosotros ofrendamos a Dios por amor. Y tenemos el mayor de los ejemplos, a Jesús mismo como la primicia. 1 Corintios capítulo 15, versículo 23. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, dice, las primicias. Luego, los que son de Cristo en su venida. ¿Qué significa esto? Jesús se describe a sí mismo como el grano de trigo que cayó en la tierra y murió. Pero no solamente que murió, sino que de él, al resucitar, podría brotar y llevar mucho fruto. Mire, la fiesta de las primicias era el tercer día después de la Pascua. Cristo resucitó de entre los muertos como primicia de la resurrección al tercer día de su muerte, iglesia. Cristo es el primer representante de toda la cosecha que hoy el Padre ve delante de sus ojos. Y los frutos del Mesías somos usted y yo el día de hoy en esta tierra. Nosotros como esos primeros frutos somos un testimonio vivo de la soberanía de Dios y somos aquellos que le decimos al mundo, porque Él vive, nosotros también vivimos. Si usamos entonces un orden bíblico, Cristo se volvió la primicia. Entonces me encuentro con un Jesús que se entrega a la iglesia dando su vida, amándola, y Él se vuelve una primicia al Padre. Y como resultado de esa primicia llamada Jesús, nace una iglesia gloriosa, sin mancha, sin arruga, lista para triunfar, bendecida por el Señor, que se para cada día creyendo que Dios está con ella. ¿Cuántos le alaban al Señor? Por eso es que nosotros hoy somos vencedores y somos triunfantes, porque hubo alguien que se convirtió en la primicia y que fue una ofrenda agradable a Dios, y ese es Jesús. Por eso es que nuestro corazón, al vernos como una iglesia gloriosa, sin mancha, con potencial, es que nosotros le amamos a Él, nuestra primicia. Él es nuestra primicia y es por eso que decidimos honrarle con nuestros frutos y con nuestra vida, porque Él es el merecedor de todo, porque Él lo dio todo por usted y por mí. Por eso es que nosotros lo reconocemos. Mire lo que dice Proverbios capítulo 3 del versículo 9 al 10 en otra traducción en lenguaje actual. Demuéstrale a Dios que para ti, ¿qué dice allí? Él es lo más importante. Dale de lo que tienes y de todo lo que... Interesante. Aquí estamos viendo a el gran Salomón, ¿verdad? Aquel que dice las Escrituras que Dios lo dotó de toda sabiduría. Y él está enseñando igual este principio a sus hijos. Que el principio es que cuando yo honro a Dios del fruto de mi trabajo, voy a cosechar para el fruto de mi trabajo. Que si yo honro a Dios con mis primicias de mi esfuerzo, la cosecha que yo recibiré es que no me faltará lo que mi semilla produce. Eso es darle el primer lugar a Dios y entender que Él es lo más importante. Pero ahora voy a ir a lo medular de nuestro mensaje. Ya hemos hablado de lo que son las primicias, por qué damos, que lo hacemos por amor, que Jesús es nuestro mayor ejemplo. Pero aquí vendría la pregunta,
nuestra vida solo será de semillas y cosechas? ¿Nuestra vida solo será de comida y bebida? ¿Solamente para esto es la honra que debemos darle al Señor? Lo único que llena nuestras vidas realmente es una vida llena de prosperidad económica. Que nosotros podamos tener un auto, que pueda tener una casa, que pueda pagar los estudios de sus hijos. ¿Es todo lo que Dios nos ha mandado a hacer sobre la faz de la tierra? Déjeme decirle algo. Dios le va a proveer para todo eso y mucho más. Pero aquí hay un detalle. Podrá hacer todo eso, pero al final siempre faltará algo en nuestro corazón. Siempre faltará algo en nuestro corazón. ¿Sabe por qué? Porque las riquezas no nos llenan. Las riquezas no nos llenan. Porque la vida, mis amados hermanos, no es solo que podamos llenarnos de recompensa como la cosecha de la siembra que nosotros le demos a Dios. Eso es bueno y es un principio espiritual. Y nosotros lo hacemos porque amamos a Dios y Él como Padre va a responder en cuanto a la cosecha. Pero ya que este es un principio espiritual que nos trae bendición primeramente a nosotros, quiero decirle también que Dios estableció este principio espiritual, pero con un fruto eterno y con un peso de gloria, como lo dice las Escrituras. ¿Sabe qué es lo que realmente a nosotros nos va a llenar? Que nosotros seamos primicias de su creación. Santiago 1, capítulo 16 al 18. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende ¿de dónde? Quiere decir que todo lo bueno que nosotros hagamos, que todo lo bueno que nosotros pensemos, no tiene que ver con nosotros. Todo lo que nosotros pensemos y resolvamos hacer, la Biblia es clara cuando dice que desciende de lo alto. Es Dios poniendo esa motivación, es Dios poniendo ese sentir, es Dios llevándole a tomar esa decisión. Dice que desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de ¿qué dice allí? De variación. Versículo 18. Por cuanto Él es el dador de todo lo bueno, de toda dádiva, de todo don perfecto. Entonces dice que Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Y eso no es otra cosa que de Jesús. Entonces, en su voluntad, ¿qué es lo que Él quiere que usted y yo seamos? Para que seamos primicias de qué cosa? De sus criaturas. Usted me dirá, ¿cómo es esto? Abel levantó una primicia de honra a Dios, la cual hemos hecho una comparación de Cristo como la primicia por su iglesia. Jesús se ofrendó a sí mismo, produjo un olor fragante y luego nosotros hoy en día somos esa iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga, que hemos sido bendecidos por la primicia que es Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Si habláramos de cuánto el Señor nos ha bendecido, no terminaríamos hoy. La Biblia dice que la voluntad de aquel que da todo lo perfecto del cielo, entonces es que usted y yo nos volvamos unas primicias de sus criaturas, de los que hoy no son iglesia.
de los que hoy no tienen a Jesús. La misión es que nos volvamos una promesa viva que anuncie bendición a alguien más que todavía no la tiene. Que nosotros nos volvamos el instrumento de Dios para levantar y para bendecir, para que en nuestra vida nos volvamos la primicia de alguien más. Que el que no tenga esperanza la encuentre por su vida. Que así como usted y yo nacimos de nuevo en Jesucristo, podamos hoy ser el canal que lleve a Jesús, siendo la primicia para su hijo, para su esposa, para su familia, para su amigo, para aquel compañero de trabajo que no ha conocido a la mejor primicia que es Cristo Jesús, y que nosotros como primicia de su creación estamos aquí para decirle que Cristo vive y reina, que Él es el Señor, que Él es el Salvador, y que nosotros estamos para proclamar su gloria. Ciertamente la Biblia enseña que Dios da el poder de hacer las riquezas, pero la Biblia también enseña que Él da el don de poder disfrutarlas. ¿Sabe cuántas personas hay afuera que tienen riquezas pero que no pueden disfrutar de ellas? ¿Sabe cuántas personas afuera viven estresados, amargados, angustiados, el dinero los tiene atados? Porque ellos se dan cuenta del costo de haberlo conseguido. Y como les costó, así mismo les va a costar desprenderse. Nosotros no solo debemos creer que Dios nos puede proveer. Aquí viene la conclusión. Nosotros no solo debemos de creer que Dios nos puede proveer y nos va a proveer. Eso es así, es un principio. Pero Dios no nos manda que solo nos quedemos y nos limitemos a esa parte de la bendición. Lo que Dios quiere es que nosotros seamos conscientes que Él nos ha dado el don de la vida. El don de la vida. Por eso las Escrituras dicen que nuestro ministerio es la reconciliación. ¿Cuál es el desafío? Es que podamos sí honrar a Dios, pero que honrándolo nosotros nos volvamos las primicias que Dios use de la misma manera que usó a Jesús, para que alguien más pueda encontrar esperanza y vida eterna en Él. Iglesia, llega un momento en que Dios dice, deja de ser estéril. Llega un momento, iglesia, donde Dios demanda, por el amor que nos tiene, que produzcamos. Y no le estoy hablando de dinero ahora. Que produzcamos vida para otros. Que seamos bendición para otros. Que seamos la puerta de entrada al cielo para otros. Que usted y yo nos volvamos esas primicias del Señor. Que le digamos al mundo, Él vive y reina y no solamente fue crucificado en un madero. Permítame abrirle ahora en esta mañana mi corazón después que hemos hablado de las primicias y estamos entendiendo que de parte de Dios estamos siendo desafiados a un nuevo tiempo. Estamos siendo desafiados y cuando hablo de iglesia no le hablo de las cuatro paredes, no le hablo de Corona del Rey, le hablo de usted y de mí como iglesia. Dios nos está desafiando. Este es un nuevo tiempo. El sentido de la pandemia, del virus, como usted le quiera llamar, nosotros como iglesia debemos de ser entendidos de los tiempos en Dios. Hablaba con el pastor en estas semanas. Cuando le hablo de hablar es una llamada o algo porque yo ya no vivo con él. Y le decía, pastor, este es el sentir que tengo en mi corazón.
entendiendo de que Él es la autoridad y aunque yo igual sea parte del cuerpo pastoral, no puedo pasar por encima de Él. Una eso y otra que si Dios algo me dice a mí, yo voy a confirmarlo a través de su vida. Amén, ¿sí se entiende? Entonces, algo que entendía, y esto se lo digo con mucho amor, igual las personas que tienen más tiempo conociéndome de una otra manera, se lo puede confirmar. Cuando hablamos de la pastoral sí o sí, y es lo que he estado aprendiendo en este tiempo, sí o sí tiene que estar alineado con el mover profético. Yo no le digo que soy profeta, no le digo que yo tengo el ministerio profético porque la verdad es que aún no lo sé, pero sí creo que Dios me ha dado para moverme en esa visión. En las Escrituras hablamos de mover profético, de don profético y de ministerio profético. Pero le hago relación a esto porque como pastoral nosotros entendiendo que debemos de movernos igual en lo profético de Dios. Cuando hablo de lo profético de Dios es anticiparnos a los tiempos. Entender lo que Dios quiere hacer en su iglesia. Entender el nivel de fe que tiene su iglesia. Como pastores necesitamos que Dios nos hable. Por eso es que usted a veces ve cómo meditamos en lo que vamos a predicar en este tiempo. El tiempo anterior pasó. Como iglesia estamos en un nuevo tiempo y Dios me hablaba de 3 estaciones, que es lo mismo que pasa con cada uno de nosotros. Egipto, el desierto y Canaán. En Egipto, y por favor, oro al Señor y he orado porque nuestros corazones entiendan y reciban esta semilla, esta palabra, que no tiene que ver con nosotros, sino que tiene que ver con Él. Miren mis hermanos, en Egipto, y esto es algo espiritual que igual tiene una aplicación personal para cada uno de nosotros. En Egipto no había maná, y eso usted lo sabe, se ha leído el Antiguo Testamento. En Egipto el pueblo de Israel tampoco determinaba qué comía, cómo trabajaba o qué hacía. Su vida no le pertenecía, era un esclavo. De la misma manera pasó con nosotros. Éramos esclavos del pecado y tuvo que venir Cristo, nuestra Pascua, a sacrificarse para que hoy nosotros podamos ser salvos. Y cuando pasamos de ese estado, Dios nos lleva a un estado de desierto. Igual que pasó con el pueblo de Israel. Y en ese estado de desierto, las Escrituras nos dicen que 40 años el pueblo de Israel estuvo comiendo maná. Era su único sustento. En otras palabras, comió por gracia. Cuando venimos a los caminos del Señor, nosotros comemos por gracia. Usted me dirá, ¿cómo que comemos por gracia? Claro. Esta es nuestra comida. Comemos por gracia. Nosotros no determinamos qué leemos. Está determinado en nosotros qué debemos leer. Y aquí está nuestro pasado, nuestro presente, nuestro futuro y nos habla de la eternidad. Nosotros no elegimos qué comer, no elegimos la dieta, ya está dada por Dios. Y esto es lo que nos toca en nuestros primeros pasos como creyentes del Señor, como hijos de Dios, comenzar a caminar, a creer, a formarnos en el carácter, en nuestras relaciones, en nuestras emociones, porque estamos en ese desierto, dejando la vieja naturaleza para entrar a una nueva, conforme a la obra y a la gracia del Señor. Y en el desierto entonces allí entendemos que Cristo es el proveedor. ¿Cuántos dicen amén? Que Cristo es el que sana porque lo experimentamos. Que Cristo es fiel. Entendemos que Él es nuestro pastor. Porque pasan circunstancias, adversidades, enfermedades, escasez y decimos, Señor, no tengo nadie quien me ayude. Pero como el pueblo de Israel, Dios dice, yo te sustento. Yo soy tu maná. Pero llega un tiempo, como pasó con el pueblo de Israel, donde somos introducidos a Canaán. Y quiero decirle en esta mañana que es allí donde a pesar que el Señor instauró las fiestas, recién cuando el pueblo de Israel entra a Canaán, luego de los 40 años en el desierto, ellos celebraron las primicias. En Canaán cesó el maná,
¿Sabe por qué? Porque en Canaán es tiempo de producir. Y cuando hablamos de producir, significa, y este concepto me movió realmente en mi espíritu, es reproducir la semilla que hay en nosotros. La semilla que el Señor nos entregó a cada uno. Cada uno en este lugar tiene un llamado específico de Dios. Cada uno en este lugar tiene dones y talentos de parte de Dios. Cada uno en este lugar ha pasado por un proceso, algunos tal vez en discipulado, otros Dios los ha tratado afuera, en su trabajo, en la universidad, en su casa, yo no sé, pero el Padre lo sabe todo y Él ha trabajado en cada uno. Y por cuanto Él ha trabajado, lo que nos dice en esta mañana es, hijo mío, hija mía, ya te he dado, te he provisto, te di maná, te enseñé a que me conozcas, a que tengas intimidad conmigo. Ok, lo que te di, lo que te fue revelado, lo que experimentaste, no es solamente para ti. Canaán significa cosecha abundante de Dios en la tierra de provisión. Le repito de nuevo. Canaán significa cosecha abundante de Dios en la tierra de provisión. Significa que cuando somos entendidos de los tiempos de Dios, entendemos cuándo sembrar y cuándo cosechar. Entendemos los tiempos para retener y para preservar. Entendemos los tiempos para extendernos en los momentos adecuados. En otras palabras, en Canaán producimos de acuerdo a la semilla que sembramos. En Canaán usted determina qué va a sembrar. En el desierto Dios le dio todo. En Canaán le dice, ya te di las herramientas. Ahora tienes que trabajar. Sí, es una tierra que fluye leche y miel. Ya te la entregué. Pero ahora tú tienes que caminar. Tienes que trabajar. Los dones no son dados para ser guardados, mis hermanos. ¿Cuál es la trinchera que Dios le ha dado para que usted se pare en la brecha y sea un guerrero? Eso es lo que usted tiene que preguntarle al Señor. ¿Cuál es mi trinchera, Señor? Y quiero decirle que el Espíritu Santo va a trabajar en relación directa con la iglesia. Que el Espíritu Santo solo soltará aquello que seamos capaces de creer. ¿Cuál es el nivel de fe? Ahora le hablo como congregación. ¿Cuál es el nivel de fe de Corona del Rey? La ladrillera. Ayer hablaba con los hermanos y les decía, nosotros somos testigos de cómo Dios en un momento, Él es Dios. Él sabe cómo hace, cómo le place. Le digo algo específico que igual dije el día de ayer. El terreno que está aquí detrás del Garzocentro, eso ya fue dado. Eso ya fue ganado por el Padre. Y eso tenemos que tenerlo claro. ¿Que por qué Dios de una otra manera ha detenido las cosas? Hay cosas que son un misterio de Dios, pero que a nosotros como iglesia nos toca igual seguir y caminar creyendo. ¿Que allá vamos a estar? Sí, vamos a estar. Y aquí ya no vamos a estar hasta al terminar este año. Vamos a ir allá. Eso ya está dado. Pero para Dios sacarnos ya de todo lo que Él nos ha enseñado y nos ha dado, nos ha mostrado que nosotros tenemos tal fe que nos ha usado para levantar la ladrillera. Y uno dice, wow, pero si ni 2 meses se compró el terreno, se comenzó a poner los primeros bloques, ¿verdad? Se comenzó a cerrar y el día de ayer estaban poniendo el contrapiso. Y si aprendemos a ser entendidos en los tiempos, nosotros tenemos que decir, Señor, ¿qué nos estás mostrando ahora como iglesia? Todas las personas que han venido a este lugar, la mayoría ha pasado por esa puerta.
Y no es que nosotros hemos tenido que evangelizar tanto. Porque Corona del Rey, desde que comenzó, ha estado en un proceso continuo de formación, de aprendizaje, de entender a Dios, de fluir en Dios. Y llega un momento en que Dios nos dice, deja de ser niño, deja de ser bebé, deja de comer, ¿verdad? Comida para bebé. Y ahora, como todo joven, nútrete de comida más sólida. Cuando el pastor le puso la ladrillera su presencia, no es porque él se imaginó, bueno, vamos a ponerle su presencia. No, tiene un sentido espiritual. Y es que como iglesia necesitamos entender que ahora, después que hemos visto todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, necesitamos ser instrumentos para que se manifieste el reino de Dios. La ladrillera es un campo de evangelización, pero no es el único que Dios va a levantar. Y lo que Dios hace en este nuevo tiempo, ya Corona pasó por el tiempo de los inicios de la formación, 13, 14 años atrás. Mis amados hermanos, la iglesia ahora entra en un nuevo tiempo. Y cuando le hablo de que la iglesia entra en un nuevo tiempo, también ahora entiendo por qué yo estoy aquí. ¿Por qué mi disposición ahora es distinta? Para aquellos que me conocen, yo antes ministraba aquí, ¿sí o no, José? Y cuando llegué acá, algunos me decían, mi hermana, pastor, ¿y por qué usted ya no canta? El don me lo dio Dios y el don lo tengo. Y puedo cantar y ministrar en cualquier momento. Pero la asignación en esta nueva temporada en Corona del Rey es una asignación distinta. Ya no miro desde detrás. Ahora tengo que aprender a mirar desde los lugares altos. Porque el lugar de asignación está dado para este nuevo tiempo. Yo le hablo de lo personal que Dios está tratando en mi vida. Y Dios ha tenido que remover cosas aún primeramente en mí. Cuando yo le hablo de que estamos en un nuevo tiempo, que estamos siendo desafiados, créame que se lo digo con convicción porque Dios primero lo trabaja en nosotros, aquellos que estamos acá al frente. Cambia nuestro estilo de vida, cambia lo que leemos, cambia lo que escuchamos porque necesitamos entrar en un nuevo tiempo. Entonces el Señor, amada iglesia, nos está llevando, como le dije, a un nuevo tiempo. Y algo que Dios me decía, porque créanme que lo pensaba para hablarlo. Una, porque yo casi no me muevo en este sentido, en este mover, en este fluir, no es que yo me muevo mucho, estoy aprendiendo. Pero algo que Dios me dijo es, habla lo que tienes que hablar, aunque haya algunos que no crean. Porque yo no estoy aquí para que usted me crea o no me crea a mí. Yo estoy aquí para que usted se deje llevar por el Espíritu y entienda lo que Dios está queriendo hacer ahora en la iglesia. Bajo ese entendimiento, entonces yo salgo del escenario y es Él quien viene y gobierna. ¿Se entendió? Ahora bien, quiero concluir con algo que igual Dios me dijo que hiciera, y es una administración distinta a la que se hizo el día de ayer, y creo que Carmita es una de las testigos que estuvo aquí el día de ayer. Pero Dios me dijo que hoy haga algo totalmente distinto, y es lo que voy a hacer. El desafío que nosotros tenemos, creo que ya se entendió y quedó claro, ¿verdad? De ser primicias de su creación en Dios, número 1. Número 2, la semana que viene es la última semana de enero. Como ya tenemos un entendimiento real de lo que son las primicias, de lo que es este tiempo, entonces vamos a ser desafiados en esta semana, cada uno de nosotros, que usted ore al Señor, que usted entre en oración, en intercesión a Él y que le diga, Dios, ¿qué es lo que Él quiere que usted le traiga de primicia el otro fin de semana? No me pregunte a mí qué es. Pastora, ¿qué quiere? ¿Será dinero? ¿Será 100? ¿Será 50? ¿Será que tengo que traerle algún artículo? Yo no sé. Esa es la revelación suya con Dios. Es la bendición que usted tiene que guerrear y batallar para venir al altar el otro fin de semana. Número 2.
Y número 3, para entrar en este nuevo tiempo nosotros necesitamos rasgar el velo. ¿Sabe por qué necesitamos rasgar el velo? Porque Dios nos llama a dejar la temporada pasada para entrar a una nueva temporada. ¿Cuántos lo creen? Y necesitamos rasgar el velo, necesitamos vernos cara a cara con el Señor. Y en esta mañana lo que Dios me decía es que Él va a hacer un rompimiento. Así que yo le pido que usted se ponga sobre sus pies y que comience a orar, a adorar al Señor. Ponga en práctica ahora lo que Dios le ha dicho y comience a interceder allí. No permita que nada de lo que esté alrededor suyo interrumpa este tiempo y este momento. Usted comience a orar, comience a adorar. Si usted habla en lenguas, adora en lenguas, interceda en lenguas, ora en lenguas, como Dios le lleve a hacerlo. Pero este es el momento y el tiempo que Dios ha establecido para que nosotros